el ejercicio que habíamos trabajado y vamos a hacer el cálculo de las variables solicitadas. Muy bien. Media aritmética dice que es la sumatoria de f por xy dividido la sumatoria de f. Que hablamos que la sumatoria de f lo que nos está diciendo es la cantidad de datos que estamos utilizando. Aunque les puedo explicar de dónde vienen las fórmulas y el porqué de las fórmulas, no nos va a dar tiempo, así que solo vamos a desarrollar fórmulas. La sumatoria de f por xy es esta que está acá. 18.430 dividido, hablamos de que son 110 datos. Y operamos matemáticamente. 18.430 dividido 110 va a ser 167.55. Nos dice que el promedio de datos está entre 167.55, que es uno de los valores comprendidos entre los números que están tomando los intervalos, es decir, es lógico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de dónde sacamos los datos para la media aritmética? Que es como el promedio. Aquí no podemos sacar un promedio rápido porque no sabemos todos los datos que hay. No sabemos quiénes son esos 110 datos. Porque si tuviéramos control de quiénes son esos 110 datos, simplemente sacamos el promedio de esos 110 datos y esa es la media aritmética. Cuando no los tenemos, hay que hacer esta columna que se llama media ponderada. Y la media ponderada, eso hace una estimación de la respuesta. Aquí es 167.55. ¿Ok? ¿Preguntas? A los de cámara desactiva les voy a preguntar más el día de hoy. A ver, Hashito, ¿alguna pregunta? No está. Escriben su nombre, apellido y sección en el chat, por favor. Y le vamos a preguntar a Naidelin. ¿No hay alguna duda de cómo se resuelve esto o cómo se usan los elementos aquí para el 167.55? Permítame, profe. Dice la fórmula No, profe. sumatoria de f por xy, que es esta nueva columna que creamos, que es la frecuencia por la marca de clase, y dividido el número de elementos, que sería 110, y esa es la respuesta. Muy bien, vamos a la mediana. La mediana, ¿qué es la mediana? Si tuviéramos todos los datos, ¿cómo encontramos la mediana? El dato que está en medio, la posición que está en medio de ambos. Y si hay dos, se promedian esos dos, sobre todo cuando es datos pares. Aquí tenemos un problema. Y el problema es de que no sabemos nuevamente quiénes son esos datos. Hacemos una estimación. Dice que la estimación de los datos viene a través de la siguiente fórmula, que sería la mediana es igual a LRI más N dividido 2 menos FA menos 1. ¿Eso dividido qué? Dividido F. Eso dividido F. El paréntesis puede ir solo arriba o aplicado a todo, no hay problema. Y eso dice que va multiplicado por W. Muy bien. LRI va a ser límite real inferior. El N medios, ahorita van a ver para qué nos sirve el N medios. Menos FA menos 1 significa frecuencia acumulada anterior. F es la frecuencia y la W es amplitud del intervalo. Los pasos en la mediana, el paso 1 y el más importante es establecer o encontrar el valor N medios.
El n medios es buscado en la columna de frecuencia acumulada, que es la que va contabilizando los datos. Muy bien. Como el n es 110 y 110 lo dividimos dentro de 2, 55. El 55 es la posición del dato que me indica, porque la fórmula de mediana generalmente nos indicaba buscar posiciones. Y esas posiciones lo que hacían devolverme un número tal. Muy bien, ese 55 es la posición que a mí me interesa. ¿En dónde hay que buscar el dato 55? En la frecuencia acumulada. Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Muy bien. ¿Está el 55? No está el 55. Pero gracias a lo que significa la frecuencia acumulada, yo puedo buscar en qué intervalo está el 55. Y en el intervalo donde esté el 55, a eso lo voy a llamar clase mediana. Esa clase mediana me sirve para encontrar los datos de la fórmula. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa la frecuencia acumulada 6? Que los números, las posiciones de los datos va de la 1 a la 6. El 20 significa que llega hasta la 20, pero no empieza desde 1, 2, 3, sino que empieza después de la anterior. 7, 8, 9, 10 hasta llegar a 20. La siguiente FA significa de 21 a 77. Esas son las posiciones que están ahí. Ahora, la forma práctica de buscar ese 55 es, nos vamos a la frecuencia acumulada y buscamos el valor superior más cercano. Los valores superiores serían el 77, el 105 y el 110. Pero ¿cuál es el más cercano de esos tres que son mayores a 55? Si tengo el 77, el 105 y el 110 que son mayores al 55, ¿cuál es el mayor más cercano? 77. El 77. Entonces, en el intervalo donde está ese criterio, yo voy a subrayar y le voy a llamar a ese intervalo clase mediana. La clase mediana me sirve para la búsqueda de datos. ¿Por qué? Me pide un LRI y LRI hay 1, 2, 3, 4, 5 límites reales inferiores. Yo no puedo calcularlo. Pero cuando ya encontré la clase mediana, ya puedo darle respuesta a los datos. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Me dicen si pueden verlo. ¿Pueden ver la tabla todavía? ¿Hay alguna duda de cómo encontrar la clase mediana? Si tienen dudas, lo puedo volver a explicar, pero tienen que avisar. ¿Me puede volver a explicar? Muy bien. El 55 ya vimos que viene de n dividido 2, que es 55. Dice que ese 55 debo buscarlo en la frecuencia acumulada. Como no está en la frecuencia acumulada, yo debo de buscar un valor mayor más cercano en la frecuencia acumulada. El 6 y el 20 son más pequeños, quedan descartados. Mayores, 77, 105 y 110. El mayor más cercano es el 77. ¿Sí? Ese 77 es el que me sirve porque cumple la característica. ¿Qué números van en el intervalo número 3? Si el anterior es 20, me dice que va al 21, 22, 23. En algún rato encontramos el 55 y luego llegamos al 77. Por eso escogemos este intervalo como clase mediana. Ahí es como escogemos esta clase. ¿Alguna pregunta?
Ahora sí. Gracias, profe. Muy bien. Dice, la mediana va a ser igual a LRI. Como ya tengo yo seleccionada una clase mediana, busco el LRI de esa clase mediana. Si aquí está el LRI, miren, este es el LRI 164.50 más n medios. El n medios ya lo tengo porque es 55. 55 menos la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada de la clase mediana es 77, la anterior es esta. FA menos 1. Ahorita les explico rápidamente. Lo que hace esta resta es ver qué tan lejos está la posición 55 del intervalo anterior, porque se empieza a contar desde 21, 22, 23, esta frecuencia acumulada. N medio 55 menos la acumulada anterior es 20, porque si yo uso el 77, este se vuelve negativo y no me va a servir de nada, ¿sí? Por eso se le resta el anterior. El pequeño anterior al 55 es lo que estamos restando, dividido la frecuencia. ¿Cuál es el valor de la frecuencia en la clase mediana? 57. Dividido 57 multiplicado ¿por quién? W hablamos que es la amplitud del intervalo. ¿Alguien puede decirme cuál es la amplitud del intervalo en los intervalos? Eso lo miramos en los límites aparentes, que son con los que iniciamos. ¿Pueden decirme cuál es la amplitud del intervalo? Y denme ideas y les digo si sí o no. Opiniones, chicos, ¿cuál es la amplitud del intervalo? Si no, no van a poder resolver la mediana. Es 5. Si de 155 va a 160, es porque el tamaño del intervalo es 5. Ahí está. Una cosita antes de resolver y que deben de tener muy en cuenta es de que esa posición 55 está en la clase mediana. Significa que la respuesta está entre 164.5 a 169.5. No puede darles más ni menos. ¿Por qué? Porque estos intervalos me dicen qué números están entre ellos. Y la mediana debe estar comprendida entre el intervalo para que sirva haber escogido la clase mediana. No puede dar ni más ni menos. Vamos todos haciendo nuestros cálculos y me dicen cuánto les dio para rectificar su respuesta. Ya tengo una respuesta. ¿Cuánto es? A mí me da 167.57. ¿Estará en el intervalo de 164.5 a 169.5? Sí. ¿Estará algo cercano a la media aritmética? Miren, sí. Es decir, está bien. Sí, es correcto. Ese sería el dato intermedio si tuviéramos todos los datos para analizar. ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Voy a copiar otra vez la gráfica que aquí tenía para que no se confunda. Con lo que llaman aquí. Fíjense que lo que generalmente se hace con estas situaciones es de que se hace una en Excel, ya cuando ya obtuve los datos de la tabla y ya yo mancho los datos. Muy bien. Pasémonos para acá. Ahora vamos a analizar la moda, que es lo último. Muy bien. La moda. Aquí podemos calcular varias modas. Y la fórmula es esta. Moda es igual a LRI más delta 1 dividido delta 1 más delta 2, todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos va a servir para buscar la moda? La mediana nos sirvió para buscar, para la mediana usamos la columna de frecuencia acumulada. Para la moda vamos a usar la frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué es la moda? Según los datos no agrupados. Lo que más se repite, ¿no? Es el valor que más se El número que se repite. repite la mayor cantidad de veces. Exactamente. Y recuerden que moda no puede siempre solo una, sino que pueden haber dos o pueden haber tres. Aquí el criterio es, nos vamos a la columna de frecuencias. Voy a cambiar este color. Nos vamos a ir a la columna de frecuencias. Y ahí vamos a buscar las frecuencias que más se repiten. Puede haber duplicidad de frecuencias, ¿sí? Ténganlo por seguro. Pero aquí, ¿en qué intervalo hay más datos? ¿En qué intervalo hay más datos? Porque la frecuencia acumulada para eso no nos sirve. La acumulada va contabilizando todos los intervalos anteriores. Pero en la frecuencia nos dice cuántos datos tiene cada intervalo. ¿En qué intervalo creen que está la moda? ¿Y por qué? ¿En qué intervalo creen que está la moda? A ver, Isaac. ¿En qué intervalo crees que está la moda? Isaac, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, profe. ¿En qué? Profe, no. ¿No? Vamos a ver. Dulce. ¿En qué intervalo crees que está la moda? Profe, ¿Sí? yo creo que está en el intervalo 4. Intervalo 4. El intervalo 4 tiene 28 datos. No. Ustedes me dijeron que la moda. Ustedes me dijeron que la moda es el que tiene más datos. Pues buscamos la frecuencia más grande. Y la frecuencia más grande es 57. Profe, Entonces, es el 3, ¿no? El 57. exactamente. ¿Y cómo creen que vamos a llamar a ese intervalo si estamos buscando la moda? Clase modal. ¿Sí?
¿En qué circunstancia tendría yo que calcular dos modas? Si hubieran dos frecuencias de 57. ¿Sí? O si hubieran dos de 28. 28 aquí, 28 aquí. Hay dos modas. Ahí no hay pierde. Como solo hay un número más grande, es decir, el 57 es el más grande, ahí está la clase modal. Para tener que calcular dos modas, yo tengo que tener la misma frecuencia en dos intervalos, pero aquí solo lo tengo en uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a significar los deltas? Esa es la clave. Porque de aquí ya tengo un LRI, ya tengo una amplitud del intervalo que es 5. Solo me faltan encontrar esos deltas. ¿Sí? Y pongan mucha atención lo que dice el texto. Delta 1 y delta 2. El delta 1 dice diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Es decir, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Y estos siempre van a ser positivos porque la frecuencia de la clase modal siempre es más grande, es decir, para este caso 57 menos 14. Para nuestro ejercicio sería 57 menos, el anterior es 14. Y el delta 2 dice diferencia de la frecuencia de la clase modal y frecuencia de la clase posterior, es decir, F menos F más 1. En pocas palabras, 57 menos 28. Esos son los deltas. ¿Sí? El delta 1 es el dato que me sirvió para buscar la clase modal menos el anterior. Y el delta 2, la frecuencia de la clase modal menos la posterior, que sería 28. Y tenemos que 57 menos 14, 43. Y 57 menos 28, 29. Los deltas siempre deben de salir positivos si no usted está haciendo algo mal. Vean, esta es la frecuencia, esta es la F menos 1 y esta es la F más 1. ¿Sí? Clase modal es 57, esa es la frecuencia, la anterior es la que es 14 y la posterior es 28. El delta 1 se obtiene de la frecuencia menos la frecuencia anterior y el delta 2 la frecuencia menos la posterior, 28. Si nos tocara intervalo 1 como moda, ¿cuál sería la frecuencia del intervalo anterior si no hay intervalo anterior? ¿Qué número utilizarían? ¿Qué número utilizarían si la clase modal está en el primer intervalo y al ir a la fórmula que dice la frecuencia anterior, qué número utilizarían porque no hay intervalo? El 0. ¿Sí? De igual manera, si la moda está en el último intervalo y a la hora de calcular el delta 2 no hay frecuencia posterior porque es el último intervalo, también lo usan 0. ¿Sí? Esa es la característica. Entonces, decimos el LRI es 164.5 más el delta 1 es 43 dividido, el delta 1 es 43 más el delta 2 que es 29, todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo que es 5. Como la clase modal está entre 164.5 a 169.5, ese es el rango para que dé la respuesta. No puede dar algo diferente.
Vamos a decir 164.5 más 43 dividido, abro paréntesis, 43 más 29, cierro paréntesis, por 5, y me da 167.49. Si por ejemplo el intervalo 4 también tuviera 57, yo tendría que hacer otra clase modal y volver a hacer este cálculo para encontrar otra moda. Ahí se llamaría bimodal. ¿Alguna pregunta de la moda? ¿Alguna pregunta de la moda, chicos? ¿De algún dato o de dónde lo saqué? Para que puedan preguntar ya. Ya casi terminamos, que tienen clase ustedes, dicen después. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo está entendido, profe. Gracias. ¿Los demás? Sí, profe, todo está claro. Muy bien. Hay un tema que ya no nos dio tiempo ver, pero que sí les aconsejo que lo revisen porque es importante, sobre todo para medicina, para bioestadística, y son los cuartiles, deciles y percentiles. Son medidas de posición. Aquí vimos medidas de tendencia central. En medicina van a haber medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles, y la aproximación a la binomial y todo eso. Así que tienen que estudiar. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se hace la gráfica? De la misma manera. Se perdió esto. Aquí está. ¿Cómo se hace la gráfica? Para la de barras, que es la más práctica, ustedes pueden hacer esto. Usar los LRI como bases. Es decir, de 154.5 a 159.5, ahí donde nos sirven los LR. Y luego a 164.5. Luego a 169.5. Luego a 174.5. Y luego a 179.5. Y lo mismo, la frecuencia es la que nos ayuda a graficar, ¿se recuerdan? Esta hizo 6, esta hizo 14, siempre teniendo aquí nuestro criterio de medición. Nuestro criterio de medición, ¿sí? Si van a ir de 5 en 5, de 10 en 10, ahí ustedes deciden. Y ahí va la gráfica. Esa es la de barras, la que generalmente se utiliza. Pero también hay otra en donde usan a la marca de clase, ¿sí? Esta es una. Los que usan la marca de clase hacen esto. Muy bien. Aquí colocan para las frecuencias con una escala específica. Aquí van las frecuencias. Y luego solo colocan un punto y usan la marca de clase. La marca de clase para el primer intervalo es 157. La marca de clase para el intervalo 2 es 162. La marca de clase para el intervalo 3 es 167. La marca de clase para el cuarto intervalo es 172. Y la marca de clase para el último intervalo es 177. Y lo que hacen con la gráfica es esto, miren. Usan la marca de clase para poder dejar espacio entre ellas. Hay otros que usan la marca de clase
para poder decir una gráfica como esta. ¿Sí? Usan la marca de clase como el punto medio del intervalo para tener un solo número. Y luego ya de ahí viene y gráfica. ¿Sí? Y para la de sector circular, usan lo mismo. Usan la frecuencia relativa, dividiendo los grados que lleva cada sector. Y lo único que cambia es que en la etiqueta, en lugar de decir el número que se calculó, ya dicen de 154.5 a 159.5. Eso es lo único que cambia. El cálculo y todo lo demás se hace a través de la frecuencia relativa para hacer el sector. Y se recuerdan que aquí va el porcentaje, que para el intervalo 1 sería 5%. Y el color, ¿verdad? Eso es lo único en lo que cambia nada más. Así que eso es todo.